Bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Voy a medir y os cuento, ¿vale? Estoy a 25 metros, pero os cuento unas cosillas, porque tengo aquí. ...25 metros y medio. 25 metros. Os cuento. Aquí tengo la nueva Catran de Air Max, el modelo vintage, con culata de madera y, bueno, estoy un poco de cachondeo. Esta es mi queridísima Weirau, la 97K, y bueno, hacía mucho tiempo que no disparaba con ella. Antes de que se me olvide, como siempre estoy haciendo últimamente, os voy a recomendar un nuevo canal que a mí me gusta mucho. Le tengo un cariño también a esa persona muy grande, pero permitirme que os hable primero de esto y ahora ya os hablo de él, ¿no? Quizás es la carabina a la que más cariño le tengo, ha sido mi primera carabina de nivel, por así decirlo, y bueno, hacía mucho tiempo que no disparaba con ella, desde este verano. Estamos en octubre, me parece, sí, en noviembre ya, estamos en el 7 de noviembre, hoy es jueves, entonces no sé cuándo podré editar el vídeo, no sé cuándo lo podré publicar, pero bueno, desde junio, julio no la disparo. Esta se le hicieron una serie de modificaciones, se le puso una camisa decente, se le quitó el palo de fregona que yo tenía, se le puso un top hat también y bueno, se le cambió también el tornillo que bajo mi punto de vista es malo, el tornillo que trae de serie esta carabina, y bueno, se le puso un Airjoy, pero tengo en casa uno todavía mejor, el de Pito, mi amigo Pito José, y se lo tendremos que poner, pero es que no he tenido tiempo de dedicarle tiempo a este rifle, ¿no? Entonces, bueno, hoy me he venido al campo y llevo últimamente haciendo muchas pruebas con las carabinas de Air Max. Ya sabéis que le he cambiado reguladores, recibí algunas carabinas nuevas, o sea, reguladores no, cañones, recibí algunas carabinas nuevas y he estado haciéndole pruebas también, algunas pruebas para ellos, y no he tenido tiempo. Ahí me he traído una, pero digo, hoy sí o sí me tengo que pegar unos tiros con esta y saber un poco más o menos cómo va. ¿Qué sucede? Que este rifle a mí me iba muy bien con un balín, con el Barracuda, me iba espectacular, pero bueno, cuando le cambié el muelle y pasé de 16 julio a 13, pues me cambió todo. El que me iba muy bien, que era el Barracuda, me empezó a ir muy mal y bueno, ahora la volví a abrir. El que me iba mejor luego fue el Quiz, con muchísima diferencia, pero bueno, la volvimos a abrir este verano, le hicimos esos pequeños cambios, sigue con la misma energía, disparando aproximadamente sobre los 12 julio, altos 13 julio. Yo no necesito más para este tipo de rifle, teniendo en cuenta además que es en 4,5, ¿no? Entonces a mí eso no me importa mucho, siempre y cuando vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acabo de centrar el visor a 25 metros. Yo esta carabina siempre la he tenido el 0 a 35, pero ahora tengo que hacer pruebas de balines. Entonces, hacerlo a 35 metros, pues no tiene quizás mucho sentido, ¿no? Sí, porque así ya, ¿sabes? El balín que vuela bien de verdad. Yo voy a empezar a 25 metros, voy a empezar poco a poco, le voy a hacer caso a mi amigo Manuel, que fue el que me hizo todas las operaciones internas de este rifle. Y bueno, voy a disparar con el Quiz, voy a disparar con el Express, que compré una lata hace poco, he hecho un grupillo ahora y me ha gustado mucho, y voy a disparar también con el JSB, el SAT, el normal, el que tiene prácticamente el mismo peso que el Quiz. Entonces no puedo meter aquí las Copcam, tengo ahí una cámara grabando y esta que me está grabando a mí, supongo y espero que no me haya olvidado de darle al botoncito rojo de grabar en alguna de ellas. Y pues nada, vamos al lío, que si no luego los vídeos se me hacen tan cortos como los de Dani Vega. Madre mía, Dani, cada día te superas más. El otro día vi un vídeo de 45 minutos, digo, ¿pero qué le pasa a este? ¿Tiene prisa o algo? Y por eso ha hecho el vídeo de 45 minutos. Tendría prisa. Así que nada, vamos a ver qué es lo que sale. Wow. ¡Ah! 3. 4, bueno, ¿cómo va? Vaya boquete, me cago en la leche ese que se me ha escapado. Bueno, chavales, pues nada, ese lo hemos hecho con el Quiz de 0,55.
Ahora voy a disparar, el siguiente que tengo es el SAT, el normal. Tengo que contaros ahora también una cosilla, una noticia sobre la quedada que tenemos prevista aquí en Granada. Entonces hago los grupos y ya os cuento el canal el que os recomiendo, os cuento también el tema ese de la quedada y tengo también más noticias que daros, pero no sé si darlo todo en este vídeo o no. Venga, voy a disparar el SAT, justo al lado. El SAT baja mucho el punto de impacto. Pesa lo mismo, es más, este pesa 1 gramo menos, pero baja muchísimo el punto de impacto. Buah, el gatillo de la Guairao, Oh. No es normal, lo mal que está yendo el SAT, no es normal. Hace un momento he hecho un grupete, he hecho un grupo con cada uno. Y el quiz me ha agrupado así, el SAT me ha cerrado mucho más que lo que estáis viendo vosotros ahora, pero tampoco me ha cerrado demasiado. Es decir, muchísimo más que ahora, es que ahora, madre mía, ni a 100 metros. Bueno, por lo menos ha pegado 2 en el mismo sitio. No es normal lo mal que ha ido, y más a esta distancia. Bueno, ahora voy a meterle el Express, el 0.51. Este hice antes también un grupo y fue también muy bueno. Pero bueno, aquí se trata de grabar un vídeo y salga como salga y enseñároslo a vosotros. También os digo, el quiz ahora me ha cerrado mucho, antes me ha cerrado mucho también, pero un poquito menos, entonces bueno, pero sí se acerca más a la realidad. Uno. 2. Buah. 3. Muy bien. 4. Venga, vamos al último. Y 5. Me ha ido muy bien. Lo que no es normal es cómo ha ido el SAT. No sé si repetí el grupo aquí ahora mismo sin cortar cámara ni nada, porque me ha ido muy mal. Venga, vamos a hacerlo, chavales. Vamos a hacer el grupo porque habrá mucha gente que esté disparando, que quiera disparar este balín. Y yo no me lo explico lo mal que ha salido, pero bueno, ha salido así, lo habéis visto vosotros. Voy a disparar otra vez al centro, pero voy a apuntar con un 1002 de abajo o con un par de ellos para que no se mezcle con el grupo. A ver, voy a disparar por ejemplo con el 1002 número 2. O lo que voy a hacer es que le voy a apuntar al número 4. No, apunto con el número 2. Fatal. 1. No sé, quizá esta lata de balines sea un lote malo o algo así. No recuerdo yo que me haya ido tan mal. 2. 3. Ha pegado justo en el centro, pero hay mucha diferencia entre uno y otro. Y creo que pego este porque no es necesario seguir probando. Está claro que va muy mal. Y 4. Un desastre. Insisto, un desastre a mí, a este cañón, a esta energía. Puede ser también que estos balines estén mal o algo. Sí que recuerdo que estos balines no me han ido, la misma lata no me ha ido tan mal en otras ocasiones. Entonces, bueno, ¿qué os cuento? Tenemos una quedada en Granada el próximo día 23 de
este mes. Allí los vamos a pasar de puta madre porque, bueno, nos juntamos amigos de aquí de Granada. En esta quedada, es la tercera quedada ya, va a venir gente de fuera. Y bueno, vamos a hacer pruebas de disparo, vamos a tener nuestros piques sanos. Ya seguramente habréis visto algunos de los vídeos de los que hemos hecho nosotros. Y bueno, también nos van a patrocinar unas pruebas, una armería con la que he estado hablando y se ha ofrecido a mandarnos pues un lote de surtido de balines y camisetillas y gorras si tienen también, y alguna mochila, y en fin, todo lo que se le ocurra lo meterán dentro de un paquete, nos lo mandarán, lo recibiré y todo eso pues lo expondremos allí y entre nosotros mismos pues decidiremos si hacemos un lote y hacemos algo así parecido a lo de Almansa, en vez de colgar un jamón pues colgamos ese lote y el que rompa la cuerda, aunque sea una copia, ¿no?, por así decirlo, de esa idea, espero que nos permitan que tomemos esa idea también, no sé, o lo mismo se nos ocurre otra cosa. Y bueno, lo vamos a pasar muy bien el día 23, desde aquí pues quiero invitaros, pues si alguno se quiere acercar, pues que se acerque y más cosillas. El canal que os quiero recomendar hoy. El canal que os iba a recomendar iba a ser de otra persona también que la conoce, pero creo que en estas circunstancias, por los recientes acontecimientos que hemos vivido en Valencia, me gustaría de aquí mandarle un abrazo muy grande a algunos de mis amigos, a todos mis amigos en general, ¿no?, a todos los valencianos. Oye, aquí en Andalucía también hemos tenido algunos problemas serios, ¿no?, pero bueno, es cierto que allí en Valencia ha sido, pues, en la comunidad valenciana ha sido aquello brutal, ¿no? Entonces quiero mandarle un saludo a todo el mundo de allí, un abrazo enorme, a mi amigo David, que bueno, que ha tenido una pérdida humana familiar, a José Mateu también, a Juan Carlos, a muchísima gente. No quiero seguir nombrando porque me va a faltar y no quiero que digan, coño, a mí no me has dicho, ¿no? Entonces, en fin, conforme se me vienen a la mente, ¿no? Y entonces el canal recomendado iba a ser otro. Mientras estaba pegando disparos, pues he pensado, no, coño, voy a recomendar el canal de Joselu PFP, porque me consta que lo ha pasado muy mal. Estuvo a punto de dejarnos, según nos ha podido relatar él, y bueno, por escasos minutos sigue con nosotros, seguirá haciendo vídeos cuando se recupere del susto, tenga ánimo. Entonces, bueno, quiero darle un saludo muy grande a él también, y aprovechando que él tiene canal, pues quiero recomendar su canal en esta ocasión. Y bueno, José Lu pues hace muchísimos vídeos, dispara pues con PFP, con carabinas de resorte, sale también mucho vídeos últimamente con mi gran amigo David, cual le quiero mandarle de aquí un saludo muy grande a él y a su familia, a su mujer sobre todo. Y bueno, os quiero recomendar el canal de Joselu, ¿vale? Os habré dejado por aquí, os estaré dejando algunas imágenes de su canal. Y nada, chavales, y quiero mandar un abrazo a toda la comunidad valenciana, a todos aquellos que han perdido, pues bueno, pues han perdido sus casas y tal, y algunos pues pérdida humana. Ha sido un desastre muy grande. Voy a cortar aquí. Me doy un paseillo corto, en este caso hasta los 25 metros, y os enseño el grupillo que hemos hecho, ¿vale? Pues nada, venga, vamos al lío. Bueno, pues ya estoy de vuelta con todos vosotros. A ver, os cuento. Aquí tenemos un primer grupo, el del quiz. Tenemos 5 disparos y como estáis viendo, 4 disparos los cubre prácticamente un balín. Y me permitís que coja un céntimo. Me está dando el sol, tenía que haberme puesto quizás la sombra. Y un céntimo cubre prácticamente los 5 disparos, pero bueno, la verdad que ese grupo ha salido muy bien. El que he hecho previo sin cámara ha salido igual, un pelín más abierto, pero tapaba los 5 tiros el céntimo de sobra. Vale, ahora vamos con este desastre, el SAT. Aquí tenemos el último grupo que he hecho, que ha sido este. A ver que miro, porque si no, perdón, ha sido este uno. Y este ha sido el otro. Aquí tenemos 2 disparos, pero muy mal, muy mal. Y lógicamente un céntimo, pues aquí necesitamos un billete de 500 euros para poder taparlos, ¿no? Y bueno, y este ha sido con el Express, también ha ido muy bien, ¿vale? Aquí no sé si hay 3 disparos y aquí uno, creo que aquí hay 2 y aquí hay 3. Pero igualmente genial, porque un céntimo, como estáis viendo, lo cubre perfectamente y no se escapa nada por ningún sitio. Así que nada, pues nada, chavales, esta ha sido la prueba. Tengo que hacer muchas más pruebas, tendré que irme. Está claro que este balín ya está descartado y tendré que subir de 25 a 30, 35 metros sobre todo y ver exactamente
ya qué diferencia hay entre este, y sobre todo con un poquito de brisa, porque en la tirada de hoy hemos tenido unas condiciones muy buenas y muy favorables, porque no hemos tenido prácticamente nada de aire. Así que nada, lo dicho, un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.